Voz. Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Ahí va, miércoles 5 de junio. Milei reconoce que el equilibrio fiscal se logra con el ajuste a las jubilaciones y anticipó que va a vetar la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que avanzó en diputados, que propone la oposición en el Congreso, que tuvo media sanción pasada la medianoche. El presidente, mientras tanto, intenta mostrarse como un hombre en control de su propio gobierno, a cargo de un Estado que quiere romper, pero tratando ahí de dar en las últimas horas varias señales de que está al mando. Mientras continúa el escándalo por los alimentos, las denuncias de corrupción en el Ministerio de Capital Humano y de vuelta tensión en los mercados con un dólar que está ahí como diciendo, agárrame que lo mato. Está difícil lo del dólar, está inquieto, vamos a ver qué pasa. La crisis de Milei, vamos a repasar las últimas novedades. El gobierno oficializó aumentos mayores al 155% en luz y gas para usuarios de ingresos medios y bajos. Buen día, ¿cómo te va? Mucha suerte con eso. Dios. Las prepagas consiguen otro favor del gobierno y ya no hay cautelar para morigerar las uvas, así que toman envío en las prepagas para volver a aumentar. Y sigue el paro nacional de docentes universitarios. Y otra vez, ¿te acuerdas de Fanazul? Claro. Bueno, Sí. otra vez riesgo de cierre en Fanazul, así que en un rato te lo cuento. Y terminamos con novedades sobre las mayores elecciones generales del planeta que empezaron hace 6 semanas en la India y Ori nos va a contar las novedades. Bueno, mientras dejan un like, un comentario, arrancamos. Derrota política de Milei en diputados, la oposición logró media sanción pasada la medianoche para una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y el presidente ya anticipó que lo va a vetar. Una iniciativa votada por amplia mayoría establece una recuperación inicial de las jubilaciones de un 8%, que fue lo que perdieron en enero. Además, sostiene que a futuro la actualización no quede atada solo a la inflación, sino que contemple los salarios, lo que en teoría permitiría su recuperación. Bueno, un acuerdo ahí entre Unión por la Patria, la UCR, Hacemos Coalición Federal y distintos partidos provinciales que juntó 160 votos contra apenas 72 del oficialismo. Buen número. El punto en cuestión es que si actualizás jubilaciones solo por inflación, como quiere Milei, al llegar meses tarde, las jubilaciones siempre van a ir perdiendo y corriendo de atrás al aumento del costo de vida. Lo que propone la oposición es recuperar parte de lo que perdieron en enero y empezar a ajustar, contemplando también otras variables, como por ejemplo el tema salarios. Bueno, como loco el presidente en la madrugada, meta tweets y dibujos de leones, Uy, qué bien. mucha inteligencia artificial como le gusta a él, con así una cosa muy épica de un león con un traje militar, una bandera argentina de fondo. Que les quede claro, no voy a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo, defenderé la caja a veto puro si es necesario. Y ahí él, como una especie de león con su espada, ahuyentando a las ratas, que vendría hacia la oposición, Sí. y una caja que dice déficit cero, donde está la plata de los argentinos, ¿no? Ese es un poco... Me imagino que todo eso debe haber puesto el tipo que hizo la inteligencia artificial. sí. Haceme esto. Crea una imagen con una caja con dinero que dice déficit cero, Sí. un león con una espada y ratas. Temo realmente que Milei crea que la inteligencia artificial es esto cuando está viajando a Estados Unidos sí. para hablar con las Fue a víctimas. Estados Unidos y dice, ¿cómo hago para que el león ahuyente ratas? ¿Qué tengo que poner? Bueno, los llamó degenerados fiscales a los opositores, reiteró que piensa vetar la ley si es aprobada por el Senado. No voy a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo, dice Milei, y recordó un fragmento de uno de sus tantos discursos recientes cuando advertía que iba a vetar todo lo que llegara del Congreso. Digo, a ver si ustedes se creen que es fácil, digamos, bancarse a estos gastos maníacos degenerados del gasto público. Fíjense que lo único que están haciendo, digamos, ahora es mandar proyectos al Congreso, ¿para qué? Para rompernos el equilibrio fiscal. Yo les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quieran romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar. Me importa 3 carajos. Lo que reconoce Milei, en definitiva, al decir que no va a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo, es que entonces buena parte de ese equilibrio fiscal se sostiene en el ajuste a las jubilaciones. Algo que en realidad ya sabíamos. Sí. Hay información, hay datos oficiales, hay estudios al respecto, pero acá admite Milei, al anticipar el veto de un proyecto que propone recuperar parte de lo que perdieron las jubilaciones en estos meses, que ahí está el equilibrio fiscal. Yo no sé si se terminan de dar cuenta los libertarios de que están reconociendo
que en el ajuste a las jubilaciones se juega el equilibrio fiscal. Por lo tanto, que ajustaron a los jubilados para lograr ese equilibrio fiscal y el ajuste más grande de la historia de la humanidad con el rockstar Toto Caputo y compañía, ¿no? Jubilados eran la casta. Bueno, ahí está, ¿no? Porque si vos decís, che, no, yo el equilibrio fiscal no lo negocio, voy a vetar. Y decís, che, pero te están mandando un proyecto que habla tampoco de que las jubilaciones sean de privilegio para todos los argentinos. Habla de recomponer mínimamente lo perdido con la inflación. El proyecto incluye una actualización de las jubilaciones por inflación, que es lo que rige actualmente por DNU del gobierno de Milei, pero también establece una recomposición del 8%. ¿De dónde sale ese 8%? Bueno, el número surge de la diferencia entre el incremento que otorgó el gobierno por decreto en enero, que fue un 12,5%, y la inflación de ese mes, que fue 20,6%. Ahí perdieron 8 puntos. Eso es lo que la oposición dice, che, hay que recuperarlo. Y lo que Milei dice, no, de ninguna manera, atrás ratas. Además, la iniciativa contempla una variación anual por salarios, que sería del 50% de la variación del RIPTE. El RIPTE es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Es un promedio de cuánto cobran más o menos los trabajadores en la Argentina sobre la variación de inflación del año anterior. Bueno, en definitiva, ahora pasa que esto tiene que pasar por el Senado. Si el Senado lo aprueba, luego entonces llegaría el veto de Milei, que además de enojarse y tuitear dibujos de leones, tendrá que explicar por qué el ajuste entonces lo van a pagar los jubilados. Cristian Ritondo, luego de la votación del PRO, Sí. Cristian Ritondo del PRO. No de la Libertad Avanza, aunque bueno, más o menos lo mismo. Tras la media sanción, dijo que se ha consumado el matrimonio entre la UCR y el PJ. Ay, qué tierno. A que no se enojen los amigos, digamos, se ha consumado el matrimonio, está bien. Pero lo que digo es, no es chicana, hay un acuerdo entre los partidos, dice que sin ser republicano y Unión por Todos. Yo solamente para aclararlo, lo que por favor lo lean, que lo lean por secretaría las modificaciones o que las proponga antes que las acepten, si no van muy rápido. Antes que la acepten, Sí. para que esto. ¿Por qué pongo este fragmento de Ritondo? Porque va a ser la línea de las próximas horas. Hay que decir también que en la misma sesión, la UCR rechazó sumar en el temario el presupuesto universitario y la recomposición y la reposición del Fondo Nacional de Incentivo Docente, como proponía el peronismo. Así que matrimonio hasta ahí nomás. Y en la misma sesión, la Libertad Avanza, junto al PRO y la coalición cívica, más la abstención de la UCR, lograron, por ejemplo, que Petovelo no tenga que ir a diputados a dar explicaciones. Entonces, tanto para los oficialistas que se van a enojar en las próximas horas con un supuesto matrimonio entre radicales y peronistas, como para los opositores, que posiblemente algunos se ilusionen con una nueva mayoría, pues no, mi ciela, esto no parece ser el panorama que tenemos enfrente. Mientras tanto, cambiando de tema, Milei intenta retomar el control de su gobierno. Milei intenta mostrarse como un hombre en control de su propio gobierno mientras atraviesa, con costos, el escándalo por los alimentos, denuncias de corrupción en el Ministerio de Capital Humano, a cargo de su acompañante emocional, Sandra Petovelo, con internas, durísimas internas, y de vuelta tensión en los mercados, con un dólar que anda inquieto. Fíjense, en un mismo día encabezó su primera reunión de gabinete, su primera reunión con ministros de su gobierno, en casi 2 meses. La primera desde que tuvo que cambiar a su jefe de gabinete. Luego de una conferencia de prensa improvisada, se acercó ahí a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno. Después salió al balcón de la Rosada. Luego se acercó a las rejas ahí de Balcarce 50 a saludar a un grupo de estudiantes. Tratando ahí Milei de mostrarse como lo que no es, que es un hombre a cargo de un Estado que desprecia. Con un gobierno que se enquilombó mucho en las últimas semanas y solo. Se enquilombaron solos. Tratando de mostrar con esas acciones Milei cercanía con una realidad argentina que él la siente de cabotaje. Él dice que juega otra liga a nivel mundial. Entonces medio que todo esto le da paja. Tener que venir acá a encargarse de estos asuntos. Mientras permanece conectado al micromundo de tuiteros alimentados a fondos reservados de la agencia y sus voceros mediáticos que sostienen cómo pueden y hasta dónde pueden los desastres que está haciendo el gobierno de Milei. Gobernar es otra cosa. Y Milei lo está comprobando por estas horas. Dijo ayer que su ex jefe de gabinete, Nicolás Pose, ya es historia, ¿no? Queriendo olvidarse rápido de eso. Calificó a Sandra Petovelo como la mejor ministra de la historia, a su flamante jefe de gabinete, Guillermo Francos, como una maravilla.
También dijo que Luis Toto Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia. Bueno, todos. Siempre todo es muy histórico. El ajuste más grande de la historia de la humanidad con el mejor ministro de Economía de la historia. Y promedia cuando estuvo en el otro cargo que decía que era un desastre, Caputo, digamos, No. ahí lo promedia, ¿no? No, esa parte ya pasó, ya es historia. Ok, perdón. Y también dijo que va a avanzar en una reforma del Estado con un módulo de inteligencia artificial vinculado a Google, que estuvo charlando allá, etc. Excelente. Bueno, Sí. Era que Resnick puso un tuit ayer diciendo que trató de averiguar qué era y dice que es el Google Classroom. Posta. claro. Sí, Le da como mucho miedo todo. hay una cosa que se llama Google Drive. ¡Wow! Voy a organizar todo ahí. El Google Classroom es muy bueno para Parece el eficientizar el Estado. Claro. Sanz era el gobierno de Macri, se va a poder comprar cosas por internet. Sí. Sí, claro. Extraordinario. Bueno, repasemos. El presidente calificó a Petovelo como la mejor ministra de la historia y dijo que no hubo demoras en la entrega de alimentos. Ningún alimento llegó tarde. Además, el escándalo que se hizo, ¿vos sabés cuánto tiene de margen de error un medicamento que tomás? El margen de error de los medicamentos, no lo sé. Bueno, porque eso te podría matar. Tiene un margen de error del 5% y lo que supuestamente vencía a fin de mes, que es por lo cual hicieron el escándalo, es el 3 en 10.000. Así están operando, muchachos. Por lo cual defiende a Petovelo y sigue. Absolutamente defiendo a Petovelo. Petovelo es la mejor ministra de la historia. Y no tiene ningún tipo de posibilidad de causa de corrupción ni nada. Usted sabe que... No, la corrupción la tienen los kirchneristas por los negocios turbios que hicieron. Las denuncias en la justicia, presidente, contra los contratos dentro del Ministerio de Capital Humano, 140 personas que están involucradas. Lo que no esté en orden, digamos, nosotros vamos a ser implacables con la corrupción en todas las líneas. No le falta más. Bueno, ahí está, ¿no? Y esto de... los casos de corrupción los tienen los kirchneristas. Sí. Mirá, yo la verdad que deben, sí, seguro, tendrán, han tenido. Ahora, es todo tuyo. Es Capital Humano autodenunciando a un funcionario sobre cuestiones más internas de las propias lógicas de cómo Milei ordena su gobierno o desordena su propio gobierno. También dijo Milei, cuando le preguntaron por Caputo, que es el mejor ministro de Economía de la historia y un héroe nacional, gente. Digamos, o sea, Caputo está más firme que todo el edificio este. Digo, es el mejor ministro de Economía de la historia. Dame un segundo. Sí. Yo a veces entiendo que resulta difícil tener órdenes de magnitudes, pero nosotros la inflación mayorista, que es la que se anticipa siempre, la que se mueve más rápido, en diciembre fue del 54%. Eso anualizado da 17.000. En 4 meses, en abril, le dio 3,4. Eso es 50. Es decir, para que tomen un orden de magnitudes, había una inflación del 17.000 y Caputo la bajó a 50. Que es un montón y falta un montón, sí, pero de 17.000 a 50. Es un héroe nacional. Bueno, y sigue con eso, ¿no? Del 17.000% de inflación, que era lo mismo que decía Martínez de Oz, ministro de Economía de la dictadura, cuando lanza su plan de gobierno, dice, íbamos hacia un 17.000% de inflación anual y la bajamos. Exactamente lo mismo. Por supuesto, absolutamente inchequeable. Bueno, pero atención. Más allá de los movimientos, ustedes vieron, ¿no? Ahí acercarse a periodistas en la Casa Rosada, decirle a Fabián Wellman, hola domado, ¿cómo estás? Tratando de conectar más con las redes propias que con otra cosa. Saludando en el balcón de la Rosada, después se acercó a las rejas de Balcarce 50 días a saludar a unos pibes. niñitos. Sí, yo me asusté, dije, ¿metió preso unos pibes? Dije, no. No, por ahora. Ah, pues. Pero ahí viste, hay como un intento de decir, yo estoy acá. Sí. Miren que yo soy el presidente. ¿Es el momento el presidente está en control de Sí, Milei? es un poco de ese momento. Ahora, Petovelo y Caputo son los mejores ministros de la historia, según Milei. Dicho esto, casi al mismo tiempo en que se conocieron, por ejemplo, los datos de informe de la UCA con el aumento de la pobreza, que llegó al 55,5%, y la duplicación de la indigencia en 3 meses, Tremendo. que llega al 17,5% y que ya afectaría la pobreza, como contábamos ayer, a 25 millones de personas en áreas urbanas del país. Dicho también mientras la justicia encontraba diferencias entre lo que informó el Ministerio de Capital Humano, el Ministerio de Petovelo, la mejor de la historia, y lo encontrado en uno de los depósitos. Y al mismo tiempo también que subían las distintas cotizaciones del dólar, caían los bonos y el riesgo país volvía a los 1.500 puntos
área del mejor ministro de Economía de la historia. Pues justo es como los dos que reivindica como los mejores de la historia estaban teniendo un quilombo bárbaro en ese momento en la realidad. Qué timing, Milei, ¿eh? Repasemos eso porque es interesante. Primero lo de Petovelo. Informa Martín Angulo en Infobae que fuentes judiciales informaron que hay multiplicidad de divergencias entre lo que el gobierno informó y lo que se encontró en los galpones. Esas diferencias están en que falta comida y que los alimentos que estaban vencidos no se encontraron en el lugar. No estaban, los alimentos que estaban vencidos no están en los galpones. Ahora vamos a ir a eso. Según el informe de la División de Investigación contra la Corrupción de la Policía Federal, en el depósito de 30.240 unidades de leche en polvo de 1 kilo que estaban informadas, había solo 18.000. Faltaban 11.600. Por otra parte, el informe destaca, informe de la Policía Federal, a la justicia, que no se encontraron en el depósito los aceites de marca Costa del Sol y no se encontraron, pero sí había, por ejemplo, 25.350 unidades del aceite Alsamar que no estaban registradas. ¿Qué significa esto? Lo mismo ocurre con el producto de puré de tomate. Que cuando se empezó a conocer lo que ahí sucedía, alguien entró y metió mano. Y eso ya empieza a ser problemático en la justicia. Fíjate, Grabois publicó un video de su alegato frente a los jueces en la audiencia en la que se encontró ayer con la funcionaria de la Yerba. Yerba y algo más, me estoy enterando. Leila Gianni, en representación del Ministerio de Capital Humano, ¿no? Ahí estaban Leila Gianni, Juan Grabois, y ahí hace Grabois referencia a estas diferencias entre lo que registraba el gobierno y lo que había en los galpones. Y se pregunta, ¿no serán los alimentos podridos que sacaron para evitar otro escándalo? A ver. Nosotros estamos muy contentos que se entreguen. Pero el juez no les pidió eso. El juez les pidió un plan de entrega de todos los alimentos. De las 6.000 toneladas de alimentos. Muchos de los cuales se están venciendo. Y mire, cuando ellos entraron en desobediencia y nosotros no los denunciamos, el juez Casanero allanó. ¿Y sabe lo que encontró? Faltantes. Ellos presentaron 2 veces el stock. La primera con un número, la segunda con otro número y ahora hay faltantes. ¿No serán los alimentos podridos que sacaron para evitar otro nuevo escándalo, además de los rugbyers que pagaban, en dólares a través de la OEI? ¿No será que lo habrán sacado para ocultar un delito? No tengo demasiado más que agregar. Lamento mucho que la doctora Leila no pueda mantener su temperamento. Y después... Bueno, y después de eso se generó el escándalo en los pasillos de los tribunales que se viralizó y que todos vieron. Leila Gianni además estaba con 2 culatas, 2 custodios. Y también una custodia a la que se vio en ese intercambio con un arma en tribunales. Sí. Es como bastante irregular todo lo que está sucediendo alrededor de Leila Gianni. El otro día me decían sobre Leila Gianni, no sobre ella en particular, pero me decía, ¿de qué forma una funcionaria atraviesa 15 años en la gestión, distintas presidencias y siempre mantiene algún cargo? ¿De qué forma? ¿Por una cuestión solamente de vínculos políticos, ideológicos? Por lo general, me decían, las personas que atraviesan gestiones en distintos cargos y se va Cristina y sigue, y se va Macri y sigue, y llega Milei y sigue, son funcionarios que están más bien vinculados a áreas más serviciales del Estado. Mirá qué bien. Sí. Bueno, además de los alimentos, la mejor ministra de la historia tiene motivos para seguir preocupada porque ayer publicó Irina Hauser en Página 12 que las nuevas denuncias que comprometen al Ministerio de Capital Humano empezaron a llegar a Comodoro Pi y no paran de brotar sorpresas. 3 presentaciones apuntan al mecanismo de contratación de personal utilizado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que estaba a cargo de la Torre, a través de convenios con la ya famosa Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, que se habría utilizado para pagarle a quienes no tenían designación oficial, para sobresueldos y para sacar una diferencia y cambiarla por dólares, o sea, para hacer caja política. Esto también lo está investigando la justicia. Publica hoy también Néstor Espósito en Tiempo Argentino, gran periodista de judiciales, al igual que Irina Hauser, que la ministra Sandra Petovelo recibirá en las próximas horas una nueva denuncia penal en su contra. ¿La razón cuál es? Que firmó ella sola una transferencia de la Organización de Estados Iberoamericanos, que es el organismo a través del cual se fraguaron supuestos contratos que ocultaban un mecanismo espurio denunciado por el propio ministerio, por más de 6.700 millones de pesos, casi el triple de lo que legalmente estaba habilitada. De ese dinero, casi 340 millones se pagaron en comisiones
a la Organización de Estados Iberoamericanos que, según la proclama libertaria, había sido convocada para transparentar la compra de alimentos destinados a los comedores populares. Bueno. Parece que sucedió todo lo contrario. Bueno, Cuestiones más que se resolverán en la justicia o no, ¿no? Pero estamos ante el primer gran caso de corrupción que se investiga en el gobierno de Milei. Bueno, ayer el Congreso no alcanzó la mayoría necesaria para que Petovelo exponga sobre todas estas polémicas. ¿Por qué? Porque la Libertad Avanza junto con el PRO, que no son matrimonio, y la coalición cívica votaron en contra, la UCR se abstuvo, entonces la ministra Petovelo se salvó de tener que dar explicaciones en diputados sobre todos los escándalos, ya sea el de la comida guardada en depósitos y a punto de vencer, o también sobre estas contrataciones del scrum de rugbyers para entrar a Capital Humano a morder contratos. Hubo 2 votaciones distintas y en las 2 falló la oposición, entonces Petovelo no tiene que ir a dar explicaciones. Ya la semana pasada, desde el Senado, buscaron también convocar a la ministra. Fue Martín Lustó, el senador y jefe de la UCR, que también pidió citar a Petovelo, y la iniciativa radical tampoco prosperó, así que sigue Petovelo, la mejor ministra de la historia, sin tener que ir a dar explicaciones en diputados. Sí, ya está su ministerio teniendo que dar explicaciones en la justicia. Eso ya está pasando. Ahora pasemos al mejor ministro de Economía de la historia. Sí, dale, a ver. Título de Clarín: impaciencia en el mercado. Acciones argentinas en Wall Street caen casi 10%, los bonos operan en rojo y el dólar blue subió otros 30 pesos. Hay inquietud en el mercado por distintas razones. Según con quién hablas y a quién lees y a quién escuchás, tiene sus explicaciones. Desde el gobierno dirán, es porque el Congreso y la oposición avanzan en romper el déficit fiscal en el Congreso y entonces los mercados se ponen nerviosos. Claro. Otros dirán, pasa que el agro, que es la única fuente de dólares rápida que tenés hoy, no te está liquidando. Otros dirán... ¿Pero está liquidando o no está liquidando? No está liquidando nada, ahora te voy a contar, nada. Mira, escribe Sebastián Premisi en El Destape que el plan financiero de Caputo choca con las presiones devaluatorias del mercado y los ojeros. En los primeros 5 meses de 2024, las grandes cerealeras liquidaron 9.000 millones de dólares, unos 403 millones menos que en 2023, el año de la peor sequía de la historia. Es decir, están liquidando menos ahora, con una cosecha potente, que el año pasado, a esta altura del año, con la peor sequía de la historia. O sea, hay es decir, no están liquidando. Hay mucho más para liquidar, pero están liquidando menos que cuando había sequía. ¡Oh, Dios! En los primeros 5 meses de 2024, las grandes cerealeras liquidaron entonces muchísimo menos que en el año de la sequía, y los ojeros básicamente decidieron sentarse sobre los granos de la actual cosecha para presionar una mejora de su rentabilidad, que es que, bueno, vía una eliminación de retenciones o una nueva devaluación del tipo de cambio. Esa es la forma en la que negocian los que tienen los dólares. Mientras tanto, nosotros con nuestros pesos a la expectativa, ¿no? Decir, hoy no, otra vez no. Para el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, el CESO, el plan financiero de Caputo se quedó sin tiempo de juego. Tal situación tuvo su correlato en la corrida cambiaria de los últimos días de mayo. ¿Se acuerdan los últimos días de mayo? Bueno, finalmente después se tranquilizaron. Y ahora vuelven a ponerse inquietos los muchachos. De acuerdo con el análisis del CESO, el ancla cambiaria ya genera ruidos y obstaculiza la única canilla genuina por la cual pueden ingresar dólares. Los ojeros, como es habitual para su regla de juego, se sentaron sobre los granos y durante el último mes le avisaron a Toto Caputo que ellos son los dueños de los dólares. Ese es el panorama. El gobierno no está consiguiendo los dólares necesarios y esa idea del atraso cambiario de la que ya se había hablado, lo que vienen diciendo Broda, Melconian, los economistas del sistema, empieza a suceder. Y tienen que pagar el swap, además. De todo, además, porque ahora también hay, dicen, presión sobre el movimiento de los tipos de cambio, porque ahora se viene el pago del aguinaldo y eso genera... Bueno, en fin, alerta con el dólar del hasta ahora casi único mérito que podía mostrar el gobierno y el mejor ministro de Economía de la historia, que es, el mercado está tranquilo. Bueno, tal vez no tanto. Sí, y tampoco, supuestamente, la habilidad de Caputo es conseguir dólares y no por está ahora pasando. No, por ahora no consiguió ni un dólar. Nada. Y también Milei, que Milei va y tiene esas reuniones con los Elon Musk, Zuckerberg y los multimillonarios del mundo que le dicen, che, sos un capo, divino todo. Y le termina comprando un antivirus a McAfee. Claro. Che, muy buena, estuviste en la etapa de Time, capo, bien, muy bueno. Qué capo, ¿no? El tipo. Y me imagino a Milei como diciendo, y no, hay un viejo en Wall Street que le mostraron una foto de Milei y dijo que es el mejor. Sí. ¿Y un dolarito? No. No, bueno,
Ahora recién nos estamos conociendo. Me hace recordar a Lula con Alberto diciendo, se va con todo el cariño, pero sin dinero. Sí, totalmente. Pero Lula lo dijo, ¿no? En su momento. Claro, Lula lo dijo explícitamente. Sí. Yo te banco, loco, pero no. Pero no pongo un mango. No estoy para poner un mango ahí. Poso un peso. Bueno, esto que puede ser problemas de los mercados, de los ojeros y demás, obviamente es un problema principalmente para todos nosotros, porque si el gobierno tiene que devaluar ante la escasez de dólares, se devalúan nuestros pesos y otra vez nuestros ingresos y otra vez pica en punta la inflación y ahí sí que se empieza a complicar de vuelta la estabilidad financiera del gobierno. Pasemos a la crisis de Milei. Nuevos datos diarios. El gobierno oficializó aumentos y quitas de subsidios en los servicios de electricidad y gas. Gente, vamos a pagar más de luz y gas. Los incrementos afectarán especialmente a usuarios de ingresos medios y bajos, que representan el 70% de los hogares, así que casi todos los argentinos, ya que los topes de subsidios van a ser más bajos. En muchos casos esto puede significar incrementos de más del 100% en la factura. Dice Infobae que aumentos mayores al 155% en las facturas para ingresos medios y bajos, es decir, gente que ya está complicada. En muchos casos entonces los usuarios van a ver en las próximas boletas entrar por abajo de la puerta un numerito que vas a decir, ¡upa! La lama que rompimos. Claro, el tema es que ya no sabía... recibís a la boleta y decís, Claro. ¡uy, soy casta! Sí, evidentemente, ya habíamos recibido con aumento, pero porque es uno de los 3 ítems que tienen la factura y ahora aumenta otro de esos ítems. Sí, porque están los tramos, está la distribución, está la producción, el transporte, etcétera. Bueno, sí, ahora llega la quita de subsidio fuerte, así que prepárense. Dios. No solo los usuarios residenciales y demás, sino los comercios. Imagínate los mercados de barrio, las pymes, los pequeños negocios, que ya están hasta las manos porque la recesión les impacta en las ventas. Y ahora encima, mayor aumento de costos, lo que se viene. Y no hay que ser adivino ni especialista en economía, porque esto ya pasó, es persianas bajas. Cuando esto pasa, bajan las persianas. Sí. Porque el que vende, el que comercia, el que produce, ya no puede. No puede no solo por el aumento de los costos, sino por la caída de los ingresos porque nadie compra. Bueno. Los que son buenos planificando son los del gobierno, que fueron posponiendo los aumentos hasta que caigan justo bien en invierno, ¿no? Sí, espectacular. Sí, son buenísimos. Bueno, atención con las prepagas, gente. Atención. Consiguen otro favor del gobierno. Ya no hay cautelar para morigerar las uvas. ¿Qué? Noticias también de las últimas horas. Cayó la cautelar que frenaba los aumentos de las prepagas. Y el gobierno retiró la demanda de cartelización. ¿Te acordás que fueron a la justicia? ¡No! Ustedes se cartelizaron. Yo vi un tuit de Caputo diciéndole que se estaban pasando de vivos. ¿Sabés qué pasa? Que ¿quién no está de acuerdo con Toto Caputo? Además de las prepagas, el ascendente Sturzenegger. I'll be back. Entonces Sturze dice, para mí no hay cartelización. Así que a una semana del acuerdo judicial alcanzado entre el gobierno y las empresas de medicina prepaga, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dice, no, capaz que no había tanta cartelización como yo suponía hace un tiempo, así que retiro lo dicho, retiro la demanda y volvió a dejar así, libre a la mano invisible del mercado y las prepagas, el aumento en el valor de las cuotas sin las limitaciones de ajustarlas de acuerdo a la inflación y la variación salarial, que era lo que había propuesto Toto Caputo cuando vio que se iban al carajo las prepagas de sus amiguitos, un esquema que no le gustaba nada a Federico Sturzenegger, que está a nada de ingresar al gobierno, ya no se sabe en qué formato, en qué ministerio ni de qué manera, pero que ya empezó a hacer de las suyas. Bueno, así que atención, se vienen aumentos de vuelta de prepagas, de luz y de gas. Segundo día de paro nacional de docentes universitarios. Los docentes advierten que en 5 meses perdieron 62 puntos con respecto a la inflación. Este jueves van a tener una reunión en el Ministerio de Capital Humano. Si no se llega a una respuesta satisfactoria, lo más probable es que la semana próxima vayan nuevamente al paro. Y en ese caso todos los gremios docentes y posiblemente los no docentes también de la UBA realizarán, de la UBA y de todas las universidades, una jornada de clases públicas en Plaza de Mayo como medida de protesta. Esto puede llegar a suceder la semana que viene, de tener la imagen de una clase masiva y pública en Plaza de Mayo con docentes, según anticiparon desde el gremio AG UBA en una nota en Tiempo Argentino. Cambiamos de tema, más de la crisis de Milei. ¿Se acuerdan de Fanazul? Los trabajadores de la fábrica militar de pólvoras y explosivos, Fanazul, ubicada en la ciudad bonaerense de Azul, se movilizaron este martes para manifestarse ante el que consideran como un plan de despidos encubiertos y que compromete el futuro de la empresa. Hace pocos días
se dispuso un esquema de retiros voluntarios, como en casi todo el estado, y jubilaciones anticipadas para los empleados de la fábrica que habían reabierto sus puertas en junio de 2023, que depende de fabricaciones militares, y ante la situación, la delegación local de ATE se mantiene en estado de alerta y movilización. Vean las idas y vueltas, ¿no? Y los permanentes déjà vu que atraviesa la historia argentina. Ya no hace falta irse a los 90 para ver las cosas que se repiten, sino a un par de años atrás. La planta, que actualmente cuenta con 123 trabajadores, se reabrió el 9 de junio del año pasado, durante la gestión de Alberto Fernández, que destinó $6,5 millones y que permitió recuperar un cuarto de la producción que tenía antes del cierre. ¿Cuándo había sido el cierre? En 2017, durante el macrismo. ¿Se acuerdan? También con 200 despidos y todos hablábamos de Fanazul y era noticia Fanazul. Bueno, por eso hablamos del déjà vu. Vuelve a ser ahora noticia Fanazul por lo mismo. Así anunciaba hace poquito, ¿cuánto? Junio del año pasado. Un año. La cuenta oficial de Casa Rosada en ese entonces, la reapertura de Fanazul, ahora otra vez en conflicto. Es un orgullo poder anunciar la reapertura de la fábrica militar de pólvoras y explosivos Azul y la reincorporación de 95 trabajadoras y trabajadores despedidos en el año 2017, recuperando de esta forma las capacidades productivas perdidas. Fanazul significa activación de la economía para el país, para la provincia de Buenos Aires y para la ciudad de Azul. Fanazul significa soberanía. Bueno, ya no. Me deprimiste, Colombati. Me deprimiste. No, bueno, pero creo que extrañan hasta a la locutora, ¿no? Sí, ya te dije. Una sensación de, ay, la locutora que anunciaba obras. Sí, obras públicas. ¿Cómo se extrañan esos videos? Yo extraño. Lo terminan extrañando a Alberto Fernández, picarones. Está pasando. Están extrañando a Alberto. Volvé, Alberto. Sabían que iba a pasar. Ahora están extrañando el gobierno de Alberto Fernández. A la locutora que anunciaba obras. Bueno, ahí está la nueva etapa entonces. Hasta ahí un resumen más o menos de las últimas novedades en la Argentina. ¿Qué pasa en India, Francesa? Vamos a terminar este resumen imposible con las mayores elecciones generales del planeta que empezaron 6 semanas atrás. Las hemos mencionado ayer. Hoy tenemos novedades. Narendra Modi, el primer ministro de la India, se ha declarado vencedor anoche, ya con más del 80% del total de escaños contados y adjudicados. A ver cómo suena. सभी जनता का प्यार, आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार. Está hablando el primer ministro indio. Bueno, más que nada para que escuchen un poco su voz, que no estamos acostumbrados, ¿no? Nosotros, ni nadie de esta parte del globo a prestarle atención a lo que sucede en India. Sí, totalmente. Más temprano hablábamos fuera del aire y creo que la última vez que viajamos fue para hablar de los festejos durante el Mundial, claro, que suelen ser muy coloridos. Sí, son muy hinchas de Argentina. Antes de eso, la pandemia. Claro, bueno, las elecciones suele ser otro motivo para viajar a la India. ¿Qué significa esto? Recién decía, igual les traduzco, su cariño, su amor, por toda su bendición. Estoy en deuda con todos los ciudadanos. Es un día auspicioso. Se perfila entonces un tercer mandato para Modi, de 73 años de edad, que llegó al poder en 2014 y fue reelecto con una victoria aplastante en 2019. ¿De quién estamos hablando? Cuando hablamos de Narendra Modi, estamos hablando de un conservador, ¿no? Como para ubicarlo en el mapa, porque desde el prejuicio y el desconocimiento nos imaginamos a los indios y las indias bailando cual Bollywood, y en la realidad la política es un poquito más compleja. Conservador, ultranacionalista hindú, muchos le dicen populista de derecha, que no se lleva tan bien con la disidencia política, que no se lleva tan bien con la libertad de prensa, que no se lleva muy bien tampoco con la minoría musulmana, ¿no? Los musulmanes en India son millones porque es un país muy extenso, pero no dejan de ser una minoría a escala del país. Es una victoria, pero no es un triunfo. Esto es interesante. ¿Por qué? A diferencia de anteriores elecciones. Porque la alianza que encabeza su partido no logró
o mejor dicho, perdió la mayoría absoluta que tenía en la Lok Sabha, que es la Cámara Baja del Parlamento, por lo que va a tener que, buscar consensos con aliados políticos para llevar adelante sus proyectos de gobierno, mientras que la oposición, en el marco de estas elecciones, ha logrado recuperar terreno, ha logrado mejores resultados de lo que vaticinaban los pronósticos. Pase lo que pase, podemos decir de Narendra Modi que ya se ha convertido en uno de los líderes más influyentes de las últimas 6 décadas de democracia al frente del país más poblado de la Tierra, 1.400 millones de personas. India no es mucho más grande que la Argentina, ¿Cómo ¿no? hacen para contar todos esos votos? En cuanto a extensión, pero concentra un cuarto de la población a nivel global. Hay 650 millones de personas que votaron. No sé cómo lograron contar todos estos votos, pero se hizo. La ansiedad. Además de ser la India una de las primeras 10 economías a nivel mundial, en este momento la quinta, y de ser también una potencia nuclear. Clarísimo, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. 12.6 la temperatura, no está tan complicado el tema del frío, sí, de la humedad, porque